allá en la casa. ¿Ok, chicos? No sé si me están escuchando allá. Fernanda, ¿me escucha? Ordóñez. Sí, profe. Ok, ok. García. Sí, profe. Ok. Ya vemos que varios ya. Entonces, las personas que solucionaron esta pregunta, ¿cuánto les dio? Habían dos preguntas, ¿no? O bueno, dos incógnitas, determinando ese contexto. ¿Cuál era el contexto? Que lo único que me decía es que un avión siempre iba a volar a una altura de 2 millas. ¿Listo? Que nosotros si queremos la podemos metros, kilómetros, ya eso lo decidimos nosotros. ¿Listo? Pero siempre iba a volar a la misma altura, 2 millas de altura, con respecto al suelo. Y en el suelo iba a estar ubicado, ¿qué? Un radar, como normalmente están. Por eso cuando un avión va a cruzar fronteras aéreas, pues tiene que pedir permiso, un radar ya lo está detectando y se empiezan a comunicar. ¿Listo? Porque puede que sea un avión que esté llevando algo ilegal o vaya a ser algo ilícito. ¿Cierto? Entonces, lo único que conocemos nosotros es que va a andar a una altura de 2 millas. ¿Cuál va a ser la distancia del avión al radar? Pues eso va a ser relativo porque no sabemos, depende realmente de qué, si me dan el ángulo, ¿sí o no? ¿Y el ángulo de qué? De elevación, si usted mira, ya veo que ese video se va a dañar. Entonces, la primera pregunta que me hacen a mí, Yaris, preste atención. Punto A, expresar la distancia. Solamente me dicen cuando sea expresar, es porque voy a de una u otra manera dejar una fórmula. ¿Listo? Si ya me dicen encuentre, determine o deme la distancia, ya es numéricamente. Arrancando desde ahí. Entonces, metámonos esto a la mente. Para un ejercicio, pues para la próxima vez, si yo hice algo numérico, quería encontrar algo numérico o algo exacto, pues ya sabía de entrada que no me va a dar. ¿Listo? Porque me están diciendo exprese. ¿Ok? Es como si yo digo, exprese la edad de su papá sabiendo que su papá tiene el doble de la de su tío. Usted no sabe cuántos años tiene su tío ni y tampoco pues, desconoce la edad de su papá. Entonces, si su tío tiene X años, su papá va a tener 2X. Y si su papá tiene X años, pues su tío va a tener la mitad de X, es decir, X dividido entre 2. O X medio. ¿Ok? Ahora, le están diciendo cómo la exprese, ¿no? Expresar la distancia de... que le están diciendo cuál es la distancia de... entre el avión y la estación del radar en función del ángulo de elevación. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, le están preguntando a usted, ¿qué función trigonométrica puede relacionar la distancia de y el otro dato que le dan? ¿Quién es el único dato que le dan? Se entiende cortado. La altura, ¿cierto? Entonces, yo voy a omitir los que están en la casa. Profe, no le escucho. Se le escucha Que quede grabando ahí. profe. ¿Cuál es la única función que relaciona? Yo miro este triángulo que está aquí. Aquí me está Profesor, formando. no le escuchan ni miércoles. Señorita, yo sí la estoy escuchando a usted. Vamos a ponerlo así porque no vamos a poner a discutir con el internet. ¿Cuál es la única función trigonométrica? Bueno, hay dos, ¿no? Porque también una inversa. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas que con respecto a este ángulo que está aquí puede relacionar lo que le están pidiendo, la distancia de, con el único dato que le dan? ¿Quién sería? Si yo miro este ángulo que está aquí, ¿cierto? De acuerdo a este ángulo, este es quién, el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Y este va a ser quién? La hipotenusa. Y como este es el cateto opuesto, el otro cateto va a ser el adyacente del otro lado. ¿Por qué? Porque entre los dos me forman el ángulo de 90 grados. Ahora, si yo miro una función, usted puede elegir una, aquí eligieron a seno, pero yo puedo elegir otra función, que sería ¿quién? Cosecante, pero pues es más fácil seno. E inclusive, mire que aquí utilizaron cosecante, pero bueno,
Vámonos con seno. ¿Listo? Entonces nos vamos con, digo, seno, ¿cierto? Del ángulo teta, ¿cierto, Marcillo? Es igual, estoy hablando de este ángulo. ¿Es igual a quién? Al cateto opuesto, que sé que es 2 millas. Vamos a ponerle 2m. O no, póngamele mi porque cuánto se confunden con metros. Sobre la hipotenusa, que es ¿quién? D. Como yo necesito solamente expresar, no dejar el valor numérico como tal, pues despejo a D. ¿Qué tengo que hacer para despejar a D? Este que está aquí, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí o no? Entonces digo, seno de teta es igual a seno de teta por D, porque este pasa acá a multiplicar, es igual a 2 millas. Pero como a mí no me interesa sino saber o expresar esto en términos de D, entonces esa distancia del avión al radar va a ser igual a ¿quién? A 2 millas sobre seno de teta. Yo lo puedo dejar expresado de esta manera y listo. No tengo que hacer nada más. ¿Qué hizo el libro? Porque tiene 2 cosecante. Bueno, ahí tendría que decirlo 2 cosecante y dejar que el libro que omitió la unidad de medida. Porque yo no puedo decir que la distancia que hay de aquí o la distancia que tiene José, ¿no? A Yaris es 5. ¿5 qué? Cuartas, pie, ¿qué? Ahí el libro inclusive cae en ese error. Entonces, ¿por qué ellos utilizaron cosecante? La función cosecante, ¿quién es? Ajá. Es la inversa de seno, es lo mismo que yo tuviera 1 sobre seno. ¿Listo? Es totalmente equivalente a quién? A cosecante. Cuando digo inversa es en comparación cuantitativa, porque siempre la inversa de una función es a la menos 1. ¿Listo? F de X, la inversa de la función es X, es F de X a la menos 1. Por ejemplo, la inversa de seno realmente sería seno a la menos 1. Sino en relaciones cuantitativas. Porque me expresa, ¿quién? Esta me expresa, ¿quién? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y cosecante, como la inversa, o sea, me cambia la relación cuantitativa, sería ¿quién? Hipotenusa sobre cateto. Entonces, es como si yo pusiera aquí esto mismito. Entonces lo voy a expresar de esa manera. ¿Sí me entienden esto? Que está aquí, que es igual a esto. Porque si yo pongo A1 sobre cateto opuesto sobre hipotenusa, recuerden, el 1 como está solito es como si le pusieran 1 aquí. Y hago ley de extremos y medios. Entonces, me queda hipotenusa, porque extremos siempre van arriba, y medios van abajo en el resultado. ¿Sería quién? H sobre CO. Lo único que se invierte es la relación cuantitativa. En pocas palabras, esto que está aquí D es igual a 2 millas por, yo puedo sacar esto como si fuera el factor 1 sobre seno de teta. ¿Sí o no, chicos? Esto que acabo de hacer es totalmente equivalente a lo de arriba. 2 millas por 1 me da 2 millas. Y aquí es como si mágicamente hubiera un 1, ¿cierto? Y 1 por seno de teta, ¿cuánto me va a dar? Pero yo ya sé que esta función es totalmente equivalente a cosecante. Y ellos lo querían expresar que no le quedara en modo de fracción. Entonces, esto es totalmente equivalente a ¿quién? E o esa distancia de va a ser igual a 2 millas por, aquí vale 1 sobre seno de teta, cosecante de teta. Profe, pero es que a mí no me gusta trabajar realmente con cosecante. No lo trabaje. Trabajen con seno en forma de fracción. Yo solamente estoy explicando qué hizo el libro, pues para que no vamos a llegar como a algo contradictorio. ¿Listo? Aunque me parece que el libro también trabaja con seno. Ah, sí, 2 sobre seno. Bueno, cualquiera de los dos. Miren, dice esto, o sea, este que está aquí.
Entonces, recuerden, la pregunta me decía exprese, no encuentra el valor de D. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si ese avión siempre, supongamos que ese es el radar es el computador, siempre este avión va a andar a esta altura. ¿Qué puede variar entre siempre, como va a ser la misma altura, bien sea más para acá o más para allá, siempre va a ser la misma altura? ¿Qué es lo único que puede cambiar? La distancia que está aquí, porque miren, se va acercando más con respecto al suelo, ¿no? Paralelo al suelo. Y la distancia que está aquí, esa famosa hipotenusa, pues puede ir cambiando, pero cada vez se hace más y más cerca. Es lo único que puede cambiar. ¿Listo? Solamente son estos dos datos que pueden cambiar. ¿De qué depende? El ángulo de elevación en este caso, que esté. Porque dependiendo de dónde esté el avión, él va a hacer esto, va a hacer esto, se va a parar o se va a hacer hacia el otro lado. ¿Listo? Dependiendo de la posición. ¿Ok? Y ahí lo expresé. Esa D, esa hipotenusa o esa distancia que hay entre el avión, del avión al radar, va a estar expresado de esta manera. ¿Qué es lo único que yo tengo que saber? ¿Cuál es el ángulo? Ya teniendo la distancia. Dime. Profe, hasta ahora Ya tampoco. lo único lo único que me confunde, que lo que no entiendo realmente es cuándo utilizar el seno o el cosecante o eso, es lo que me dificulta, es lo que me tiene ahí. Ok. Es una pregunta totalmente válida. Ustedes ya saben cuándo realmente utilizar el seno, cuándo utilizar el coseno, porque aquí yo puedo utilizar desde el inicio la secante y por qué esa no, profe. Realmente, como esas son las opuestas, para mí, como docente, me gusta más seno, coseno y tangente, porque son las que uno aprende más fácil por la relación que hay. Pero de todas maneras, puedo elegir cualquiera. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué significa la función seno? O, en pocas palabras, de acuerdo al triángulo rectángulo que a mí me estén dando, ¿qué información tengo? Si me dicen, ubíquese en este ángulo, ¿cierto? De ese ángulo, con respecto a ese ángulo, el triángulo rectángulo, ¿qué información tiene? Tiene el cateto opuesto y lo demás lo desconocía. Como me están exigiendo hallar a H o describir a H, bueno, H no, D, que en pocas palabras es la hipotenusa, pues lo mejor o lo más recomendable o siempre lo que hay que hacer es relacionar la función que tenga esta, que puede ser ¿quién? Seno, coseno, secante, cosecante, pero con otro lado que tenga información, porque yo hubiera querido también hubiera hecho con coseno, pero desconozco a X también. ¿Ok? Entonces, se puede decir que esa función puede variar dependiendo de si uno cuál utiliza. La elección de la función varía. ¿De quién depende el ángulo? El ángulo es quien le va a determinar a usted quién es su cateto opuesto y quién es su cateto adyacente. Siempre va a ser el Listo. que está al frente del ángulo en cuestión. En este caso, el cateto o lado opuesto va a ser quién? Este, porque está al frente del ángulo. ¿Ok? Y el otro cateto, es decir, el otro lado con el que se forma el ángulo de 90 grados, inmediatamente o por ¿cómo le diría yo? Por el axioma del buen orden, entonces el cateto con el que forma el ángulo de 90 grados va a ser el cateto adyacente. Recuerden que cateto quiere decir forma o lados que forman 90 grados. Eso quiere decir cateto. Para que en algún momento no vayamos a caer en el error de decir que este podría ser un cateto. Si yo miro acá no hay 90 grados ni aquí tampoco. Por eso es que en la hipotenusa siempre se deja clara. Bueno, escribamos lo que está ahí y espero y aspiro, Diosito, hayamos entendido. ¿Listo? Pasemos a la siguiente. Lo único que el profesor hizo aquí fue que expresar el valor de D. No lo íbamos a encontrar. ¿Listo? Ahorita pongo un contexto donde realmente se puede utilizar esto. Que se utiliza mucho bueno, esto se utiliza en cálculo 1 en cualquier universidad o inclusive en las ingenierías. ¿Esto qué es? ¿Cómo es que llama la que tiene que ver con los aviones? ¿Ingeniería qué? Me va el nombre. Aero algo. Aéreo algo. Así como la que tiene que ver con la industria, ingeniería industrial, la que tiene que ver con construcciones, ingeniería civil. No recuerdo muy bien esta. Pero me entienden la idea, ¿cierto?
¿Qué es lo que realmente se hace esa pregunta o estas cuestiones, más que pregunta o situaciones en la vida, son los que manejan un avión, es decir, los pilotos, los que están en los radares, no sé cómo se llaman esas personas que reportan quién viene, quién no viene, porque el radar detecta. ¿Capitanes? ¿Los capitanes del avión, más o menos? Esos son los sí, el que maneja el avión, sí, pero los que están ahí como guardas vigilando, no sé cómo se llama eso. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo se llaman esas personas? Los que trabajan en esa base. Bueno, entonces creamos eso. Los que están en la cabina, los que están en la cabina ahí de la base, donde detectan si el avión está cerca o está lejos. Ujú. No sé cómo se llamará. Pero me entienden la idea. Sí. Yaris, ¿qué le había dado a usted? ¿Pero le dio un número? No te podía dar un número. Entonces, para ustedes, ¿o es que usted le dieron un valor al ángulo? No, yo no puedo valorar el ángulo. Hay que uno siempre se pone. Sí. Es que ese es el problema, porque mira, ahí te está diciendo para cualquier avión. Supongamos que mi mano fuera el avión, que siempre iba a estar a la misma altura. ¿Qué le garantiza? El ángulo recto siempre va a ser 90, pero ¿qué te garantiza que yo estoy aquí y no estoy acá? Porque eso varía. X va a variar, ¿de qué depende de la posición del avión? Por eso uno no puede decir siempre va a ser 100. Pero aquí siempre. Igual yo ahorita miro a ver qué dice. Pero es cuando siempre que exprese es porque va a ser algo general. Ya cuando digan encuentre o dígame la distancia. Es que nosotros buscamos siempre aparecía siempre en la parte del ángulo, siempre tenemos que tener algo del otro lado. Sí. Después solamente tenemos uno. Como mínimo para, como dicen ellos, responder un triángulo rectángulo, tengo que tener un ángulo y un lado. O dos lados como mínimo. Si tengo dos lados, teorema de Pitágoras. Y con el mismo teorema de Pitágoras puedo hallar los ángulos internos. Que hasta el momento no hemos hecho lo de los ángulos internos, cómo encontrarlos. Pero pues, yo creo que ya la siguiente semana lo hacemos. Es decir, tenemos. ¿No? Puedo entender el mismo porque yo pensé que yo no me había enseñado. Usted trata de hacer. No, todavía no. Pero es igual. Es un paso que usted dice, seno es igual, digamos, a 5/4. Dice 5/4, lo único que ustedes hacen es, le aplican en la calculadora seno y le arrojan no es nada del otro mundo. ¿Qué? Sí, el arco de ese seno, exactamente. Lo que quiere decir es arco del el ángulo. Ajá, ese arco. ¿Cuál será ese arco? Entonces ahí te busca. Cuando te hace arco o seno a la -1, quiere decir el ángulo que estamos teniendo. Por eso es que esas funciones se llaman el arco de. Todas son arcos, pero digamos que no es que sean al otro mundo, pero sí la pienso dejar para una sola clase, porque pues de pronto, y ahí ejercitamos. La clave sería ejercitar. ¿Ya todos escribieron lo que está ahí? Solamente uno se queda con la figurita y lo que está acá. Ahora, la otra pregunta, ¿cuál era? El otro me parece que era expresar a X, ¿no? No, pues ya bueno. Ah, expresar el ángulo de elevación. Voy a ver la segunda pregunta. Expresar el ángulo de elevación θ del avión en función, bueno, siempre me dicen con respecto a que lo describo. En función de la separación horizontal. Horizontal que es siempre lo que está en el piso. O con el paralelo al eje X. Porque el triángulo rectángulo, pues ahí lo están dando así, pero me lo pueden dar invertido. ¿Listo? Es decir, bueno, esta cosita. ¿Sí me dicen? Entonces, ¿ninguno aquí tiene una escuadra? Con una escuadra y les habré explicado. Entonces, expresar ese ángulo de elevación. Bueno, y es claro, ¿no? Cuando me dicen elevación, era de aquí para acá. Teta. Por si en otra pregunta no me dicen qué ángulo, no me dan nombre. Si me dicen elevación, eso. Miren lo que yo quería decir.
Aquí me están dando ese triángulo rectángulo así, pero también me lo pueden poner así. ¿Listo? ¿Quién sería la horizontal en ese momento? Esta que está aquí. ¿Ok? Porque es paralelo, si lo pongo así, es paralelo al suelo, a la horizontal, al piso. Y la vertical siempre es perpendicular al suelo, que forma, es decir, un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. O una paralela al suelo. ¿Ok? Bueno. En relación al avión, en función, cuando me digan en función es con estos que lo voy a relacionar. En función de la separación de la horizontal, es decir, cómo en comparación este lado X entre el avión y la estación del radar. Entonces, en pocas palabras me están diciendo, exprese ese ángulo teta. Voy a ponerlo aquí. Sigo con el mismo dibujito. ¿Será que puedo borrar? Ahí en casa, ¿puedo Sí, borrar? profe, claro. Sí, profe. Si no, yo hago un solo borrón y uno cuando le da hacia atrás aparece todo lo que hice con una sola. Se supone que hice un clic. Si hago esto, aparece todo. Pues si alguien me dice que no alcanza. Bueno, me quedó esto. Me están diciendo que expresa el ángulo teta, ¿no? Eso es por si me están pidiendo prácticamente que muestre relaciones, como para que ustedes lleguen a esa manera de argumentar. Tengo que expresar a teta con respecto a quién. Me están diciendo este lado de la horizontal o cómo se mueve. ¿Listo? Me están diciendo en pocas palabras, tiene que tocar a la X. ¿Listo? Este ángulo, ¿qué función trigonométrica relaciona este lado y qué cateto sería? Cosecante, cosecante. Miren, antes de pensarnos en la función trigonométrica, este lado con respecto a este ángulo de aquí, ¿qué es? ¿El opuesto o el adyacente? El opuesto es el que está al frente, entonces este sería CO El adyacente. y sería el el adyacente. adyacente. En pocas palabras le están diciendo, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente y el otro lado del triángulo que tiene información? ¿Quién es el otro que tiene El cosecante. información? El cosecante. El opuesto. ¿Y qué función relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto? O viceversa, el cateto opuesto con el Cosecante. cateto adyacente. Tangente. Entonces yo digo, bueno, no puedo decir todavía igual porque pues no sé qué es, pero yo sí puedo decir algo. Tangente ¿de quién? Del ángulo que estoy hablando. Teta es igual a quién? Si yo quiero coger tangente, porque también lo voy a hacer con cotangente. Cotangente del mismo ángulo teta. Entonces, ¿la tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, la famosa coca. Pero que aquí en mi contexto quiere decir 2 millas sobre X. ¿Listo? Hasta el momento no he dicho nada del ángulo, porque no sé cuánto vale el ángulo. Siempre que me dicen expresar tal ángulo, tengo que decir ese ángulo va a ser igual a alguna cosa. Pero entonces ya viene la estrategia. Entonces, en pocas palabras, estoy diciendo, esto lo único que quise fue recordarlo, pero voy a decir, entonces, tangente de teta es igual, lo pongo a poner así, porque viene un paso en particular, a 2 millas sobre X. Por esa razón, que ahí es donde pasa la función de la calculadora supremamente especial de ahora en adelante en estas clases. ¿Qué quiere decir? Que tangente a la -1 de ese resultado, de este resultado, 2mi sobre X me va a dar el ángulo teta. ¿Sí lo entendieron? Va a ser igual al ángulo teta. Miren, si yo tengo la tangente de 35, si yo digo que la tangente de 35 es igual a un número, pues si digo tangente a la -1 de ese número que me dio, me tiene que dar el ángulo de 35 grados. Si estamos en grados. Si yo lo pongo en radianes, me lo dan en radianes. ¿Ok? Es como si aquí, tangente a la -1 del valor numérico me va a dar el ángulo. Así como tangente del ángulo me va a dar el valor numérico.
Recuerden que ¿qué es una función? Una función es una máquina. ¿Listo? Supongamos que yo aquí tengo una función. ¿Listo? En mi mano sea una función, una fábrica. Esto sea una función. Meto el celular que no tiene minutos, pum, le aplico algo y lo convierto en otra cosa que ya es un teléfono que sí tiene minutos y tiene foto. Pero esta es la máquina que vuelve algo y lo convierte en celular. Pero la inversa es eso que convierte el celular con minuto de foto y ¿cómo decirlo? Retrocede, involuciona el proceso que yo hice. Me lo dejó como lo tenía inicialmente. ¿Ok? En pocas palabras, es como si se hiciera una máquina que usted coge la leche, ¡pum!, la mete, le salió queso. Y hay otra máquina que usted coge el queso, ¡pum!, se lo vuelve a dejar en leche. Eso se le llama inversa. Entonces, esta función inicialmente, la función del ángulo me da un valor numérico. Y la inversa de esa función, pues, le pongo el valor numérico y me va a dar el ángulo. Puedo encontrar una de las dos dependiendo de su inversa. Y así como tangente a la menos 1 es la inversa de tangente, pues tangente es la inversa de tangente a la menos 1. Eso es evidente, ¿cierto? Bueno, que yo lo quiero utilizar con cotangente. ¿Qué es cotangente? Cateto adyacente. Uy, no, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si alguien hubiese querido, también está bien. No siempre hay que hacer la que está en el libro, la que dice el profe, sino yo también explorar. Porque son los dos únicos lados, uno el que tiene información y el otro que me están diciendo que tengo que usar. Si me fueran dicho, use el valor de D, pues yo ya sabía que tengo que usar ese, ¿sí o no? Ahora, digo que esto es igual a ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto? X, B, cateto adyacente, X, sobre cateto opuesto, 2 millas. Como yo ya sé que cotangente de ese ángulo es igual a esto, yo puedo decir que ¿quién? Que cotangente a la menos 1, ¿cierto? De la inversa. Y ahora pongo el valor numérico. Esto al fin y al cabo me va a dar un número. Puede ser 5, 10, 1, 2. Es un número. 2 millas. Ahí me excusan que puse 2M, es 2 millas. 2000. ¿Es igual a quién? Al ángulo teta. Y si nosotros le damos un valor a X, alguien por ver, ya dice que tienen a una mejor calculadora. Bueno, la aplicación de la calculadora, bueno. Le ponemos un valor a X. No sé, digamos 5 y nos tiene que dar el mismo valor de teta con tangente a la menos 1 o con cotangente a la menos 1. Intentémoslo a ver. Ah, yo traje mi calculadora, me practico. Para verificar. ¿Lo hiciste, Yari? A ver. Démosle un valor a una distancia. Supongamos que X vale 5. ¿Listo? 5 millas. Entonces llegó tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Sí, tangente a la menos 1. De 2 sobre 5. ¿Me da igual a cuánto? A 24.2 grados, supuestamente. Entonces, digamos que 24,2 grados, porque yo la tengo en grados. Ahora voy a poner la otra inversa. Cotangente. Ay, ¿dónde está aquí cotangente? Bueno, pues voy a poner 1. Me olvidé cómo escribir cotangente aquí. Bueno, pues como yo ya sé quién es tangente, 1 sobre tangente es igual a cotangente. Entonces voy a poner así. Voy a ponerlo así tal que como te estoy diciendo. ¿Cómo escribo todo? 1 sobre tangente a la menos 1. ¿Y quién era? ¿En tu calculadora sí está cotangente? ¿Sí aparece? No, pero al parecer no. Parece con tangente, no parece con tangente.
Ya sé cómo es. Eso sería la inversa. Me, me, me quedé en las mismas. ¿Cómo expresar? No la había mirado. Bueno, una razón más para seguir trabajando con seno, coseno y tangente en la calculadora. La verdad yo no me acuerdo cómo usarla, cómo escribirla aquí. Oye, o sea, aquí se van a anotar las funciones para escribir arco de tangente y arco de cono. Ya. Yo estaba haciendo de lo que sea me decía un ejemplo como la participante era Entre la función coseno. Pero ahí todo eso poniendo la menos uno, es que no sé si estaría haciéndolo bien. Porque voy a buscar en la inversa. Es fácil si solamente fuera la menos uno y ya. Entonces, vamos a hacer lo que usted dice, ya ves. Entonces arrancaría así. No. 1 sobre tangente sería cotangente, ¿no? Y de aquí sería x, que vimos que va a valer 5, ¿no? Sobre 2. Supuestamente eso sería cotangente. ¿Sí o no? Pero ahí se llama el arco. Y exactamente, y el arco. Voy a poner el exponente menos 1. A ver si me da así. Pero cuando uno le pone ese aquí, aparece automáticamente. Sí. No me da. O sea, que no puede. Sí, sí se puede. Pero me supongo que eso no es un fin, ¿no? Sí, tiene que ver una de estas. Pero ahí sí estoy corchado. Sí, porque la inversa de 5 medios. 2 quintos que digo. 24.2. Ahí me da el ángulo. Oye, así también, tangente de la menos 1 me da 2. No, porque mira que le elevé a la menos 1 así. No. Supongamos, ¿no? Que tengo la tangente. Al elevarlo a la menos 1, aparentemente me da la inversa. Mire el valor que me da. ¿Ah? Pero, de todas maneras, miremoslo. Supuestamente, si yo escribo la función y la pongo a la menos 1, sería la inversa. Pero, miren qué pasa cuando pongo automáticamente tangente a la menos 1 de 2 quintos. Sí, de 2 a la 5. Tiene que haber una función en particular. Te puedo buscar en YouTube con el número en la referencia de la calculadora. Pero bueno, al fin y al cabo, nos tiene que dar lo mismo. Dime. Y con los que están ahí en la casa, pues escribamos esto. Quedan 2 minuticos. Dejar otra pregunta y problema sería ponerlos a excavar solos. Voy a ver si hay una que no sea tan general, para que la van trabajando. Hay algo que no dejé claro, que es algo esencial. Aquí, que ahí fue donde está cayendo el error la calculadora. ¿Dónde era que estaba acá, no? Y era que ese ángulo teta, ¿qué valor iba a tener? Porque yo estoy diciendo, teta es igual a un número cualquiera, pero ese número cualquiera tiene una restricción, ¿sí o no? Porque teta no puede ser 200, o sí podría ser 200.
¿Por qué? Hay una restricción de que la suma de estos tres ángulos internos del triángulo que están aquí, pues llamemos a este otro ángulo beta. ¿Listo? Beta más teta más este ángulo recto me tiene que dar 180 grados. ¿Sí o no? En pocas palabras, beta, este otro ángulo, más teta, me tienen que dar ¿cuánto? Tienen que ser igual a ¿quién? A 90 grados. ¿Sí o no? Entonces yo digo que ¿quién? Que teta, ¿cierto? Es mayor al número a 0 grados, pero tiene que ser menor a 90 grados. Así sea 89,9999999 para que el otro valga 0,000000001. Sí. ¿Listo? Está entre esos dos. ¿Ok? Entre esos dos números. Y también pues podría decir que el valor de X, esta X, Profe, estamos hablando de una distancia, momentico, Camilo. También tiene que ser mayor a Profe. 0 y menor a infinito. Porque aquí, Profe. dime, cierra. Profe, hasta ese pedacito no entendí donde usted está explicando, hasta ahí no entendí. Bueno, recordemos todos que la suma, ¿no? No sé si eso lo cierra a todos. La suma de estos triángulos tiene que ser 180. Este siempre va a valer 90, entonces estos dos tienen que valer 90. Entonces, como yo sé que estos dos tienen que valer 90, por más chiquitico que esté este nunca puede llegar a ser 90. Entonces tiene que ser menor, este es el símbolo de menor que 90, pero mayor a 0 porque tampoco puede ser 0 este ángulo.